Ya. Buenos días, jóvenes. Educación ciudadana, clase número 14, tercero medio A, B y C, en este caso, glorioso tercero medio A. Estamos en la unidad número 2, justicia y derechos humanos, contenido en los gobiernos totalitarios. Objetivo, analizar y caracterizar los gobiernos totalitarios. Las habilidades que vamos a necesitar son el análisis, síntesis y pensamiento crítico. El profesor quien les habla. Y los correos para nuestras comunicaciones, terceros.medios2020@gmail.com. ¿Ya? Se preguntarán ustedes qué tienen que ver los gobiernos totalitarios con los derechos humanos, ¿ya? Que es el tema que hemos estado viendo desde dos clases a esta parte. Bueno, desde varias clases hasta esta parte vimos, ¿no es cierto?, en una primera instancia, los derechos y libertades que nos asegura la Constitución Política de la República de Chile en el capítulo 3, artículo 19, numerales del 1 al 25. Vimos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la Organización de Naciones Unidas. Y me pareció pertinente recordar, porque este tema lo vimos, no sé si en primero o en segundo, los regímenes o los gobiernos totalitarios, ¿no es cierto? El comunismo de Stalin, el nazismo de Hitler, el fascismo de Benito Mussolini. La razón simple: estos son claros ejemplos de gobiernos en donde los derechos humanos son atropellados sistemáticamente, ya no se respeta. Y lo más terrible de todo, que una parte importante de la población aceptaba esa situación. Su profesor tuvo la peregrina idea de que estos eran ejemplos históricos de algo que nunca más se debía repetir, ¿ya? Se dieron entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Desgraciadamente tenemos una reedición 2.0 en Corea del Norte, ¿ya?, con Kim Il-jong, ¿ya?, y su estado totalitario, con todas las características ya que tenían estos tipos de gobierno que les acabo de nombrar: el comunismo de Stalin, el nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini. Es una pena, ¿ya? O sea, la idea es que la historia nos enseñe cosas para no repetirlas, ¿no es cierto? Y Corea del Norte, desgraciadamente, está repitiendo un régimen, un gobierno totalitario en pleno siglo XXI. Bien, hecha la aclaración, rápidamente vamos a ver las características a grandes rasgos, ¿no es cierto?, de estos gobiernos, ¿ya? Y para después, ¿no es cierto?, concluir. Las características generales de los gobiernos totalitarios, como recordaremos, es el férreo, el sólido control de todas las esferas de la sociedad, de todo tipo de organización de la sociedad: las escuelas, los sindicatos, las organizaciones gremiales, las empresas, ¿no es cierto?, están bajo el control del Estado, pero el Estado está bajo el control del partido único. Los nazis en Alemania, los fascistas en Italia, los comunistas en la Unión Soviética. Todos estos partidos tienen líderes autocráticos, ya que manejan el poder en sus manos, pero además son carismáticos y convincentes, ¿ya? Son antidemocráticos, ¿ya? Las decisiones no las toman los ciudadanos, no las toma el pueblo, ¿ya? Las autoridades son elegidas por el líder, duran el tiempo que el líder estime conveniente. No hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión. Los opositores políticos son perseguidos, asesinados, torturados. Y evidentemente hay control de los medios de comunicación, ¿ya?, para dirigir, ¿no es cierto?, la voluntad de la sociedad, de las masas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Nadie quiere llevar bolsitas de basura a Lucas. Ya. El fascismo en Italia. Europa, acá está Italia, la bota italiana, ¿ya? La bota italiana con sus tres islas, Sicilia, Cerdeña y Córcega, ¿ya? ¿Y por qué aparecen los fascistas?
Descontento de la Primera Guerra Mundial. Más de 1 millón de muertos y mutilados, la economía del país arrasada, un alto desempleo, alta inflación, las cosas, los bienes de primera necesidad, carísimos, ¿no es cierto?, casi inaccesibles, ya, sin compensaciones territoriales después de la guerra que Italia. Por lo tanto, aparece esto que se llama el fascismo. Recordemos que el liberalismo, que defiende la democracia como forma de gobierno y el libre mercado como mecanismo que asigna los recursos, está en descrédito. La democracia no fue capaz de detener la Primera Guerra Mundial. Y el sistema capitalista, libre mercado, colapsa con la crisis del año 29. Por lo tanto, se inventan y se dan nuevas propuestas como estas, que ya son aceptadas por las personas. El fascismo italiano, creación de este señor, profesor de historia, Benito Mussolini, el Duce, ¿ya?, que era el título que recibían, ¿no es cierto?, los que gobernaban las repúblicas romanas a fines de la Edad Media en Italia, Génova, Venecia. Este señor toma el poder en su marcha sobre Roma, hace un golpe de Estado el año 22, y su doctrina ya se declara nacionalista, ya apela a los valores y sentimientos patrios, ¿no es cierto?, que se supone son mejores que el de los demás. Está en contra de los partidos políticos, está en contra del Parlamento Congreso, está en contra de los intelectuales, persigue a los opositores. Los ciudadanos sirven al Estado y la economía ya se plantea un corporativismo de control estatal. Ya vamos a ver qué es eso. Entre 1922 y 1925, Mussolini reprime severamente el movimiento obrero y al socialista italiano. Y en el año 22, tras la marcha sobre Roma, los fascistas dieron un golpe de Estado que fue legitimado por el rey Víctor Manuel III. En 1925, Mussolini clausuró el Parlamento, suprimió los partidos políticos y estableció una dictadura militar. Como consecuencia de la Gran Depresión, Mussolini estableció un Estado corporativo. Corporaciones de producción bajo control del Estado que dirigen la producción. Esto es lo que crea ya Mussolini en Italia. Los ciudadanos italianos no tenían parlamento. Los ciudadanos italianos no tenían partidos políticos. No había pluripartidismo, por lo tanto. ¿Ya? No había respeto por el otro. Y evidentemente estableció una dictadura. Y como todas las dictaduras, persiguieron a los opositores, los reprimieron, establecieron censura. Y lo mismo que hizo el general Pinochet acá en Chile, lo hizo Mussolini en Italia. El fascismo en Italia entonces se caracteriza porque en su política económica hay intervención del Estado, se quiere llegar a la autarquía, es decir, al autoabastecimiento, es decir, producir en el país lo que el país necesita para consumir. Una fuerte protección a la industria y, ¿no es cierto?, esfuerzos inmensos por tratar de generar energía propia, lo que nos da un Estado corporativo. ¿Ya? Los símbolos, Partido Nacional Fascista o fascista, como le dicen algunos. ¿Ya? ¿Por qué fascista? Mussolini, recordando la grandeza de Italia, que es la cuna del Imperio Romano, recordemos, ¿ya?, habían unos jueces que se llamaban lictores y que recorrían pueblos y aldeas aplicando la ley. Y en este estuche llevaban varillas, si es que había que dar a varillazo a los que cometían alguna falta, y un hacha para castigar a los que habían cometido faltas mayores, ya sea para decapitarlos, cortar las manos, un dedo u otras partes del organismo. Entonces, de allí que él a su partido lo denominó partido fascista o fascista, en honor al faches, a las faches, así llaman esto, faches. ¿Ya? Y lo consagró como símbolo de su partido, Partido Nacional Fascista. Como todos estos dictadores totalitarios, también estaban muy preocupados por la juventud. Y él creó algo así como las juventudes fascistas, ¿ya?, que se llamaba la Ópera Nazionale Valiglia, como bala, valilla, que funcionó entre 1926 y 1937. ¿Ya?
era como las juventudes de Mussolini, que además de formación moral y cultural, los Valilla también daban una especial importancia a la educación física, profesional y técnica. La juventud debía ser el espejo de los nuevos valores de la Italia fascista. Un niñito disfrazado de soldado, bueno, ahí retrata el cuerpo entero lo que pensaba un dictador totalitario. La propaganda, todos estos regímenes, incluso el de hoy día de Corea del Norte, la propaganda, ya el culto a la persona del líder. Aquí está Benito Mussolini sobre sus aspiraciones en el norte de África, especialmente en Etiopía. ¿Ya? Aquí está Mussolini con Hitler, ya cuando firman su pacto de alianza militar, el eje Roma-Berlín. ¿Por qué eje Roma-Berlín? Porque Berlín es la capital de Alemania y Roma es la capital de Italia. Son líderes carismáticos, tipos que tienen mucha labia, mucha capacidad de convencimiento, hablan muy bonito, conmueven a la gente, hablan con el cuerpo, con los gestos. ¿Ya? Y aquí está entonces, ¿ves? Son teatrales, son histriónicos. Histriónico, del griego histrión, que significa actor. Lo histriónico es eso actoral, eso exagerado, ¿no es cierto? Líder carismático. Bien, del fascismo italiano, o fascismo italiano. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? No. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ah? Continuamos entonces. Esta materia ya la vimos, no sé si se están acordando. El nazismo alemán, los antecedentes son muy similares a los de Italia, ¿ya? Aquí está Alemania. El Tratado de Versalles que firmaron los alemanes una vez que finalizó la Guerra Mundial en el año 1919, en donde se le imponen duros castigos ya para compensar los gastos de la guerra, lo que hace crecer el sentimiento nacionalista entre los alemanes porque se sienten humillados, ¿no es cierto? Tratan de instaurar una república en la ciudad alemana de Weimar, la cual fracasa, se suma la crisis económica del año 29 y esto genera las condiciones para que aparezca este señor, Adolf Hitler, el Führer, ¿ya? Así como Mussolini se hace llamar el Duce, este se hace llamar el Führer, ¿ya? Lo que es el caudillo, el líder. Apela al sentimiento nacionalista, es un líder carismático, tiene una extraordinaria oratoria y un marcado sentimiento antisemita, es decir, en contra de los judíos, ¿ya? Y un sentimiento de resentimiento y de venganza, ¿ya? ¿Por qué resentimiento? Lisa y llanamente porque él fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial. El gas mostaza lo dejó ciego por un par de semanas. Recibe la Cruz de Hierro al valor militar en el campo de batalla. Entonces, como soldado vencido, él quiere venganza, quiere revancha, quiere levantar a su pueblo para que tome lo que según él le pertenece. Escribe un libro que se llama Mi lucha, Mein Kampf, ya en alemán, Mein Kampf, que es una mezcolanza rara entre un postulado nacionalista y un postulado socialista, ¿ya? De hecho, el nombre de su partido se llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Eso en alemán, y en su sigla da la palabra nazi, de allí nazismo. Él funda el Tercer Reich, el Tercer Imperio, ya caracterizado por el partido único, el partido nazi, básicamente caracterizado por su sentimiento en contra de los judíos, el uso de la propaganda como medio, ¿no es cierto?, de apoderarse de la conciencia de las personas, con su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que es un genio en este cuento. Logra la unidad del pueblo alemán y el sentido militarista,
este sentido revanchista de volver por lo que les correspondía, por lo que perdieron en la Primera Guerra Mundial. Esto lleva a una centralización del Estado, a un autoritarismo y a una economía cerrada, en donde los derechos y libertades de las personas están subordinadas ya a lo que establezca el partido único liderados por Hitler. De hecho, en el año 1928 ya el Partido Nacional Socialista tenía un 2,6% de la votación, pero en marzo de 1933, 5 años después, ya llegaron al 43,9%. Esto hace que al tener mayoría en el Parlamento fuera elegido en 1933 canciller de Alemania. ¿Fue nombrado por quién? Por Alexander von Hindenburg, este señor que está acá. Él crea el Tercer Reich, ¿ya? ¿Y cómo fue posible que los nazis pasaran a controlar la Alemania en tan poco tiempo? Primero, ya, por el militarismo que inculcó Hitler, ya, este sentido de revancha que tenían que levantarse de la derrota, ya, y de darle, ¿no es cierto?, su merecido a quienes los habían humillado, y la disciplina tan característica de los alemanes. Hitler toma como símbolo el águila, ya que está posada sobre una suástica o esvástica, ya, conocida también como cruz gamada, ya, que simboliza el eterno retorno, algo que es eterno. Las águilas, ¿no es cierto?, representan lo que era el Imperio Romano. Y estos dos símbolos, entonces, reflejan muy bien la idea de Hitler de querer establecer un imperio y que ojalá fuese eterno. ¿Ya? Él decía que su Reich iba a durar 1000 años. Una característica de los dictadores totalitarios son megalómanos, ¿ya? Es decir, tienen delirios de grandeza. ¿Por qué fue posible que en tan poco tiempo dominara todo un país? Primero lo apoyó la aristocracia alemana. También tenía el apoyo de los militares y de los sectores medios y populares, ¿ya? El partido nazi era el partido más popular de Alemania. El uso de la propaganda le ayudó a ganar muchos adeptos. Apelaba a sus orígenes germanos, a los druidas, ya a estos sacerdotes adoradores de la naturaleza. Apeló a que pertenecían a la raza aria, a los arios, a estos blancos de 1,85 m, ojos celestes, verdes, blanquitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y según él era la raza pura, la raza llamada a conquistar al mundo. Claro que él era chatito y pelito negro, pero bueno, son detalles de la historia, ¿no? La propaganda utilizada en todo nivel, en el coche de una guagua. En las iglesias del campo, los símbolos cristianos, en alguna de ellas, no en todas, fueron reemplazadas por la imagen de Hitler y el águila sobre la cruz gamada, ¿no es cierto?, sobre la suástica. Recuerden, eso representa la eternidad, el eterno retorno. El otro Hitler's Dream, el otro sueño de Hitler, era el Lebensraum, o espacio vital en español. De la mano de Hitler, Alemania inició un metódico programa de conquista de territorios para cumplir el ideal del espacio vital, del Lebensraum. Ya empezó un proceso de expansión ya con sus países vecinos que tenían una población mayoritariamente alemana, o según él, aria, germana. Lo primero que hace es que en 1933 Alemania deja la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas del año 45, y comienza entonces con este expansionismo. La región de Renania, acá, esta región, la traspasa a Alemania. El Sarre, esta región chiquitita, también la traspasa a Alemania. Austria, el Anschluss, ya los austriacos también voluntariamente pasaron a ser parte de Alemania. Y la región de los Sudetes,
ya una región de Checoslovaquia, cuando se llamaba Checoslovaquia, después en los años 90 se dividió en la República Checa y Eslovaquia, pero para este tiempo era Checoslovaquia, y también anexionó la región de los Sudetes. O sea, Alemania era esto, los Sudetes, sumó Austria, sumó la región de la Renania, esta región, y la región del Sarre, ¿ya? Con esta idea del espacio vital. ¿Ya? En 1936 firma un pacto de alianza militar con Mussolini, lo que se llamó el eje Berlín-Roma. Berlín por ser capital de Alemania y Roma por ser capital de Italia. Aquí tenemos entonces la ocupación de Renania, la anexión de Austria, el Anschluss, la anexión de los Sudetes, acá, ya. En agosto de 1939 firma un pacto de no agresión con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Joseph Stalin, ¿ya? ¿Ya? Y las dos grandes características del nazismo alemán es la idea de la supremacía aria y el llamado problema judío. ¿Ya? El problema judío él lo aborda con las leyes de Nuremberg de 1935, ¿ya? Una discriminación en contra de los judíos, y la tristemente célebre Noche de los Cristales Rotos de 1938, cuando los miembros del partido nazi destruyen las sinagogas, que son los templos de los judíos, sus casas y sus locales comerciales. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, propaganda antisemita o antijudío, ¿ya?, que habla del complot judío, ya que establecía que todos los grandes capitalistas, empresarios y banqueros de origen judío querían dominar Europa a través de ese medio, manejando la economía. La ideología de las SS, las Schutzstaffen, que eran los cuerpos armados de élite, ¿no es cierto?, adeptos a Hitler, en pocas palabras los nazis más fanáticos, ¿ya? Ellos establecían que el exterminio de los judíos era una misión histórica universal, ¿ya? Miren lo que pensaban, una misión histórica universal. Propaganda antijudía, es un libro infantil editado por el partido nazi. La ilustración contrasta al limpio y trabajador hombre ario con el panzudo y maligno judío, la peor plaga de todo el Reich, de todo el imperio. Acuérdense de esta idea megalómanas de Hitler, ¿no es cierto?, estos delirios de grandeza. ¿Ya? Sabemos cómo termina todo esto. El problema judío simple, la solución fueron los campos de exterminio. Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, ya. Tristemente célebre porque allí se asesinó sistemáticamente, ¿no es cierto?, a judíos, católicos, testigos de Jehová, homosexuales, comunistas, ya, y personas con cierto retraso intelectual. El tristemente célebre legado de los nazis. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. Nada, profe. ¿Todo clarito? Sí. 23, conmigo 24. Ya. Entonces, el estalinismo en la Unión Soviética, que fue el comunismo a la pinta del señor Joseph Stalin, que vivió entre 1968 y 1953. Las características: reorganización de la policía secreta, esta policía encargada de perseguir a los enemigos políticos, aplicando la política del terror, ¿no es cierto?, la política del terror contra sus enemigos políticos, la educación partidista, la concientización de la población de la ideología marxista, purificación del partido, las purgas, todo comunista del partido que disentía, que no estaba de acuerdo con él, era ejecutado, en el mejor de los casos mandado a Siberia para que se muriera de frío, y el culto a la personalidad. ¿Ya? En este caso, chicos,
no voy a ahondar mucho porque las ideas de Marx, la dictadura del proletariado, ¿no? La estatización de los medios de producción, la dictadura de los trabajadores a través del partido único, en este caso el Partido Comunista, todas esas variables se dan acá. Lo que sí lo hace diferente es que él trata de potenciar la economía de su país a través de lo que él llamó los planes quinquenales, porque duran 5 años o un quinquenio. El primero, de 1928 a 1932, era para desarrollar la industria pesada. El de 1933 a 1937, desarrollar la industria de consumo. Y de 1938 a 1941, la producción de armamentos. Cosa en la que les fue muy bien, costó millones de vidas, eso sí, ya campesinos trasladados forzosamente a trabajar a las ciudades, lagos disecados para mantener hectáreas, ¿no es cierto?, y cultivos, y poder tener una economía autárquica desde el punto de vista agrícola, ¿ya? Hace que esto transforme la Unión Soviética en una potencia económica en muy poco tiempo, ¿ya? Y pueda rivalizar durante la Guerra Fría con Estados Unidos. Al igual que los fascistas y los nazistas, el régimen trabaja muy duro lo que es la propaganda. Aquí tenemos un proletario, ¿no es cierto?, haciendo funcionar las industrias para que el país crezca, la familia, ¿no es cierto?, el núcleo fundamental que había que defenderla, eso sí, siempre y cuando fueran adeptas, ¿no es cierto?, y incuestionables seguidores del líder, en este caso de Joseph Stalin. Y como todos ellos, como ¿no es cierto?, como los valillas de Mussolini, como las juventudes hitlerianas de Hitler, él también, ¿no es cierto?, le puso mucho interés a los estudiantes, a los jóvenes, ¿ya?, a los que evidentemente concientizó en la ideología marxista, ¿ya? No hay mejor ideología que la marxista para organizar a un país. Todo lo demás no sirve. Todo lo que el marxismo plantea es bueno. Y eso hay que sembrarlo en estas jóvenes conciencias para que las vayan replicando a través de los años. Tremendo, ¿eh? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ¿Alguna profe. preguntilla? ¿No? ¿No? Bien, en conclusión, los derechos humanos, las libertades que nos aseguran las leyes, ya sea en constituciones o declaraciones universales como la de la ONU, son letra muerta si no somos capaces de organizarnos democráticamente. La democracia no es el sistema perfecto, estamos claros. Perfectible, pero no es perfecto. Con todas sus deficiencias, la democracia es el único sistema que ha demostrado hasta el momento ya ser efectivo en la protección de los derechos y libertades que la Constitución nos asegura. En democracia, muchachos, no hay un líder al que hay que rendirle culto, ¿ya? Elegimos a nuestros líderes que duran un determinado tiempo, son responsables de las decisiones que toman, Elegimos legisladores para que hagan leyes, ¿no es cierto?, en beneficio de todos, en beneficio del bien común. Hay pluripartidismo, hay diversidad de ideas, ya hay cambio en el gobierno, ya hay una lucha pacífica por el poder, se respetan los derechos de las personas, derecho de asociarse con quien quieran, derecho de emitir opinión libremente, haciéndose cargo, eso sí, de lo que dicen y hacen, manejar medios de comunicación, ¿ya?, de distintos aspectos, radios, ¿no es cierto?, diarios, canales de televisión, de distintas corrientes políticas, de distintas religiones,
Todas las religiones tienen derecho a ejercer sus cultos sin que nadie los persiga. Todos tenemos derecho a participar en un partido político o a no participar en ninguno. ¿Mm? Ya. O no a participar en ninguno. Puedo trasladarme dentro del país o irme del país si yo quiero. Todo lo que le acabo de nombrar en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler, en la Unión Soviética de Stalin, no se respetaban. Y por eso que quise recordar los gobiernos totalitarios y reflexionar acerca de que hoy día, 2020, siglo XXI, ya, también tenemos un estado totalitario en Corea del Norte, ¿ya? Donde está el culto al líder, donde está la dictadura del partido único, donde el Estado maneja la economía, ¿ya? Donde las personas están al servicio del Estado y no el Estado al servicio de las personas como debe ser, muchachos, ¿ya? Como debe ser. ¿Mm? Eso, pues, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Nada. nada. Esto ya lo vimos en todo caso, pero ahora tiene que contrastarlo en relación a los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a parar esto. No se me arranque nadie porque